Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les grabo este videíto para que abordemos el último tema del año. Ustedes algo de esto ya tenían para leer en Classroom, así que vamos a hacer un repaso de este último tema, ¿sí? Como para ir cerrando nuestro ciclo. Bien, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de las vanguardias literarias, ¿sí? Que son movimientos de ruptura y experimentación. Bien. Bueno, contexto de surgimiento de estos movimientos. En las primeras décadas del siglo XX, el ambiente social, cultural y político se encontraba totalmente convulsionado y las sociedades abatidas por las duras consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Posterior a la Guerra Mundial hubo un incipiente florecimiento, un intento de recuperación, pero en el 29 el mundo sufre el golpe de la crisis económica. A partir de allí empiezan a surgir un montón de movimientos y, como bien dice acá el texto, la necesidad de cambios radicales en todos los aspectos pujaba y promovería espíritus revolucionarios. ¿Sí? El mundo necesitaba cambiar, necesitaba volver a nacer de alguna manera y levantarse después de estos fuertes golpes. Bien, con el término vanguardia se designó a una serie de movimientos artísticos que surgieron en Europa, en realidad, a principios del siglo XX. Luego, estos movimientos tuvieron su expresión en nuestros países, por supuesto. Este término de vanguardia está tomado de la concepción militar, ¿sí? Y tiene que ver con ir por delante, ¿sí? Ir delante de. Entonces, metafóricamente lo que quiere decir es que ahora estos movimientos de ruptura y experimentación son lo nuevo, lo que está adelante, ¿sí? Estos movimientos, como bien dice aquí, fueron, involucraron, digamos, a todas las artes, ¿sí? Nosotros haremos hincapié específicamente un poco en lo que es la literatura. Bien, las vanguardias literarias, entonces, como dijimos, surgen a principios del siglo XX en Europa en medio de grandes tensiones, revoluciones, desilusiones y desesperanzas, ¿sí? Bueno, recién hablamos del origen del término. Uno de los propósitos principales era confrontar con el orden establecido y, como ya vimos, constituyen movimientos de ruptura y experimentación. Precisamente romper con lo tradicional y experimentar lo nuevo, ¿sí? En Argentina surge con Borges, que a través del ultraísmo, que es uno de los ismos que forman parte de estos movimientos de vanguardia, él a través del ultraísmo ingresa estos movimientos en nuestro país, ¿sí? De allí se va a desprender que se forman dos grupos bien marcados en Buenos Aires. Y esto es algo de lo que ustedes tenían para leer en el texto, que lo pueden buscar para repasarlo. Por un lado surge el grupo de Boedo, que eran artistas y escritores más modestos, que no habían tenido tanta formación, si se quiere, se habían como gestado más en la calle, estaban más ligados a la clase media, a los obreros, y están, digamos, caracterizados por un fuerte compromiso social. Y por otro lado, el grupo de Florida, ¿no? Que aquí es en el que marcamos a Borges, entre otros, era un grupo más intelectual, que había recibido influencias desde Europa más marcadas, y tenían un fuerte interés por rescatar viejos cultos, ¿sí? A la par que se pretendía renovación en las formas, en la estética. Tenían un interés por un proyecto nacional y bueno, como ya dijimos, habían tenido mayor influencia. Borges abandona el ultraísmo en un momento y hasta reniega de él y pasa al movimiento que se debió llamar Martín-Fierrismo. ¿Por qué? Porque empiezan a escribir en una revista llamada Martín Fierro, ¿sí? Y a partir de, digamos, en este medio es donde ellos expresaban sus ideas. Características de las vanguardias literarias, a grosso modo, libertad de expresión, renovación, innovación, romper con el pasado y lo tradicional, conciencia de grupo, porque digamos que
Las vanguardias, como dijimos, en realidad son movimientos que afectaron a varias artes, no solo a las letras. Entonces, todos los artistas, como que de alguna manera forman un colectivo, ¿sí? Y buscan lo mismo. Internacionalismo, porque intentan expandirse, ¿sí? Originalidad e intelectualidad, arte deshumanizado y, bueno, como dijimos, son movimientos de choque que van a enfrentar la realidad establecida. Bien. Con el estallido de la guerra, irrumpió también en todos los ámbitos de la sociedad una crisis moral, cultural y económica, que se convirtió en la base para la aparición de las vanguardias a través de la fusión de la política y del arte. Se estaba frente a un colectivo que, con frialdad, se manifestó contra enfoques ortodoxos del arte como medio de expresión, desafiando reglas y al status quo. Entre los años citados tuvieron lugar los años locos, en donde el progreso y el florecimiento avanzaron sin prisa pero sin pausa, hasta que, luego de la gran recesión económica, el mundo se convirtió en caos, conflicto y crisis, que en realidad ya venía arrastrando algunas cuestiones por el estilo. En un contexto de negación del supuesto progreso de la humanidad, porque recuerden que se venían logrando avances científicos y tecnológicos, bueno, entonces en un contexto de negación del supuesto progreso de la humanidad en el que se confiaba y de descontento general, ciertos movimientos sintieron la necesidad irrefrenable de rebelarse contra el sistema y contra el arte tal como era hasta entonces entendido y aceptado por la sociedad burguesa. En este sentido, Borges, cuando volvió de Europa trayendo estas nuevas formas, había dicho en sus primeras manifestaciones al respecto del ultraísmo, que lo que ellos buscaban de alguna manera era desenquilosar el arte, como desempolvar, levantar las baldosas y sacar el polvo e ir hacia lo nuevo. Nacía entonces la necesidad de un cambio radical en varios aspectos de la vida y un deseo de renovación en formas y técnicas. El signo de este momento fundante vanguardista fue el modernismo, ¿sí? Un movimiento previo que de alguna manera también fue de la mano, y el desarrollo tecnológico a partir de lo cual se aspira al cambio de lo viejo por lo nuevo o lo original. En cuanto a lo literario, el deseo era el mismo, romper con el pasado y dar lugar a nuevas formas de decir, desde el rechazo al sentimentalismo y la exaltación del inconsciente. En las vanguardias confluyen los denominados ismos, como ramas del género tendientes a la ruptura con el arte reinante y a la experimentación a través de la libertad de expresión como estándar. ¿Cuáles son las características principales del vanguardismo? Es contemporáneo y escandaliza con imágenes del mundo moderno, demuestra que el arte está en la calle, es creador, ama el desorden, concibe su labor como una actividad social, el pasado no le sirve, juega con el simbolismo, ustedes ya saben bastante de esto, desde que hablamos con las alegorías, de las alegorías, posee conciencia social y es abstracto. Dentro de las vanguardias, como dijimos recién, vamos a tener los denominados ismos, ¿sí? Que se fueron dando en distintos países de Europa, y aquí los tenemos señalados, y tenemos a los referentes de cada uno. Como verán, el ultraísmo, que figura aquí abajo, es a partir de allí que ingresa en nuestro país el ultraísmo. Aquí para mostrarles en qué consistió de cada uno de estos movimientos o cada una de estas tendencias dentro de las vanguardias, tenemos este cuadrito, ¿sí? Que ustedes bien lo pueden analizar con tranquilidad luego, para que vean las diferencias de cada uno. Y esto, que ustedes también lo deben haber visto en arte, tiene su correlato en otras ramas, ¿sí? del mundo artístico y no solo en las letras, ¿sí? Por ejemplo, el cubismo tiene fuertes aportes desde lo que es las pinturas, ¿cierto? Bueno, también el surrealismo, el expresionismo. Bien. De la mano de Borges entonces ingresan las vanguardias en Argentina a través del ultraísmo. En Hispanoamérica otro gran exponente fue el argentino Oliverio Girondo, con obras como Espantapájaros.
El ultraísmo entonces, en 1921 se formaliza con la publicación de un manifiesto suscrito por Borges, Jacobo Sureda y Juan Alomar en la revista Baleares. El ultraísmo argentino agrega el criollismo y la parodia, ¿sí? Borges fue un escritor que fue muy amante de introducir cuestiones tanto del gaucho como criollas en sus textos, ¿sí? Hay un cuento que se llama El fin, que se los recomiendo, porque es muy intertextual con el Martín Fierro, es decir, retoma situaciones del Martín Fierro para contar una nueva historia, ¿sí? Introduciendo estos elementos. Coincidía con las otras vanguardias en eliminar el sentimentalismo. Dentro de este movimiento ultraísta, lo que se busca es un alejamiento del subjetivismo romántico y de la sensibilidad modernista. Preferencia por objetos sin implicación sentimental, locomotoras, máquinas, calles de asfalto. Juega con las nuevas técnicas poéticas, tipografía, poema visual, eliminación de la puntuación, rechazo de metros y estrofas tradicionales. Por supuesto que esto no es excluyente, ¿sí? Ustedes van a encontrar mucha poesía que de hecho tiene tintes románticos, pero no desde el punto de vista solamente del movimiento o del amor, ¿sí? Porque son cosas distintas. El movimiento del romanticismo tiene una serie de características que no implica necesariamente el tema sí o sí del amor. Entonces una cosa es ese movimiento y otra cosa es la temática como tópico del tema del amor, que también puede ser encarado fuera de la sensibilidad. Bien. Fíjense, acá tenemos unos ejemplos de algunos textos que fueron modernistas, que fueron vanguardistas. Fíjense las formas. En este caso son dibujos que tienen letras adentro. Pero si ustedes leen, por ejemplo, Rayuela, que este año no alcanzamos a verlo, la forma en la que Cortázar propone esa novela, que en realidad es del 60 y pico, del 63, porque Cortázar vale decir que entran varios géneros, desde el cuento fantástico, el boom latinoamericano, el realismo mágico y también las vanguardias, porque digamos que estos movimientos uno los puede retomar, no es que se pertenece al movimiento porque se está en esa época, ¿sí? Entonces, él en su obra Rayuela propone una manera novedosa de leer la novela. Entonces esto también rompe con lo tradicional, y ni hablar en su escritura, al igual que Borges. Son maneras de decir muy distintas, hasta lo que, digamos, en comparación con lo que se traía, en donde la intelectualidad es un signo importante, porque incluso ocurre que a veces no logramos comprender bien lo que nos quieren decir estos autores, ¿sí? Bueno, dentro de estos cambios y de estas formas nuevas, lo que se caracteriza aquí, digamos, estas formas se caracterizan por la novedad, la sorpresa, la ruptura con las formas tradicionales de expresión. Bueno, los autores vanguardistas más destacados en Hispanoamérica fueron José Luis Borges, Vicente Huidobro, César Vallejo, José Lezama, Pablo Neruda y Oliverio Girondo. Todos ellos buscaron liberar su espíritu creativo y abrirse a todas las estéticas desde una ruptura con la tradición teórica y la armonía del modernismo. El tono utilizado en sus obras es apasionado y se acerca al escándalo y a la provocación en concordancia con una revolución en el lenguaje. Un claro ejemplo de ello puede encontrarse en la obra Espantapájaros de Oliverio Girondo, ya desde las primeras líneas. Este texto de él, esta obra, comienza así. No sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahoria, pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Bueno, y aquí van a encontrar el análisis de ese fragmento, que me gustaría que lo lean con tranquilidad para poder comprender. ¿Sí? Bueno, muy bien. Espero que les haya servido este video. Les agradezco que lo escuchen hasta el final y les deseo, por supuesto, que siempre rompan con estructuras y experimenten nuevas formas. Muchas gracias por estar ahí. Nos seguimos viendo y trabajando a través de Classroom.